¿Es correcto juzgar conforme a las escrituras? Mucha gente en las iglesias ha sido enseñada a no juzgar. Pero realmente Jesús prohibió juzgar. Veamos qué dice la Biblia respecto a esta cuestión. En los escritos del Nuevo Testamento, las palabras que los traductores de la Biblia King James tradujeron como juzgar, tienen diferentes significados. La primera palabra que vamos a analizar es crino. De acuerdo con la concordancia Strong, el término tiene los siguientes significados: separar, dividir, seleccionar, escoger, aprobar, estimar, preferir, tener una opinión, considerar, pensar, determinar, resolver, decretar, juzgar, emitir una opinión respecto de lo que es correcto y lo que está equivocado, ser juzgado, por ejemplo, en un juicio donde alguien es examinado y juzgado. Hacer juicio condenatorio, que equivale a condenar. Pronunciar juicio, sujetar a censura, pasar juicio a los hechos y palabras de otros, ejercer dominio, gobernar, presidir con el poder de tomar decisiones judiciales, de hacer juicio, ir a la ley, llevar a los tribunales. Algunos versículos donde encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento son Mateo 7, 1 y 2. Lucas 19, 22. Juan 3, 17 y 18. Juan 5, 30. Juan 8, 15. Juan 12, 47 y 48. Juan 18, 31. Pablo advirtió a no precipitarnos a la hora de emitir juicio sobre otro, en los siguientes pasajes. 1 Corintios 4, 5. Romanos 2, 1. Romanos 14, 4. Santiago escribió prácticamente la misma advertencia. Santiago 4, 11. Ahora bien, lo que entendemos en Mateo 7 es, verso 1, no emitas veredicto injusto sobre alguien sin haber investigado de manera correcta y justa para que no hagan lo mismo contigo. Dice en el verso 2, recibirás la misma sentencia del veredicto que emitiste. Se te medirá de la misma manera, con la misma medida de juicio. El juicio severo que aplicaste a otros de manera injusta, se te aplicará a ti. Muchos predicadores leen solo estos dos versos para prohibir a sus ovejas el juzgarlos y cuestionarlos. Pero hay que leer todo el pasaje hasta el verso 5. Dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga en el tuyo? Jesús reprende el juzgar y condenar a otro mientras el acusador hace lo mismo. ¿Cómo dirás déjame sacar la paja de tu ojo si no tienes la calidad moral para hacerlo? Es decir, Jesús prohíbe juzgar solamente al que está en el mismo pecado. Dice que se limpie de su pecado y entonces podrá juzgar la conducta pecaminosa, la mala doctrina de otro. Tenemos el ejemplo de Pablo. El apóstol tenía la calidad moral y espiritual para juzgar. Y de hecho juzgó a varias personas. En la escritura encontramos varios pasajes que lo demuestran como 1 Corintios 5, 3, 2 Timoteo 4, 10, 2 Timoteo 4, 14, 15, 3 Juan 9, 1 Corintios 1, 11. Pablo juzgó conductas pecaminosas y reprendió a los líderes de su tiempo. Tenía autoridad moral para hacerlo y con toda autoridad delegada de Dios podía reprender, dar un juicio y una sentencia. Era cuestión de discernir un asunto y dar un veredicto fundado en suficientes pruebas y expulsaba si era necesario. Entonces Jesús no prohibió juzgar, sino que en Juan 7, 24 dijo cómo se debe juzgar. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, juzgar conociendo las escrituras, conforme a los hechos y sin inclinaciones a favor de nadie. Se juzga a lo evidente, la mala conducta o falsa doctrina. Bien. Ya vimos el consejo de las escrituras sobre la emisión de un juicio. Ahora entremos en el asunto del discernimiento. Otra palabra griega traducida como juzgar en la Biblia King James es la palabra diatrino. Su significado es el que sigue: separar, discriminar, hacer distinción entre una persona o cosa de los demás, preferir. Aprender por discriminación, probar, decidir, determinar, juzgar, separarse uno mismo de. Apartarse a alguien en un espíritu hostil, oponerse, luchar con disputa, contender. Estar en desacuerdo, discrepar con alguien, discutir, dudar. En los siguientes versículos aparece esta palabra. Mateo 16, 3. 1 Corintios 6, 5. 1 Corintios 11, 31. 1 Corintios 14, 29. Judas 1, 22. 1 Corintios 12, 10. Es parte del caminar en el Espíritu de Dios discernir a todos los hombres y espíritus. Ver de qué espíritu son para que se mantenga puro y edificado el cuerpo de Cristo, libre de falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsas unciones.
Cuando fallamos en reprender a alguien y corregirlo de su error, perdemos a esa persona para el gran falsificador y padre de la mentira y permitimos que engañe a otros. La tercera palabra griega que consideraremos es anacrino. La concordancia Strong la define así: examinar o juzgar. Juzgar, estimar, determinar la excelencia o defectos de una persona o cosa. Investigar, examinar, inquirir, escrutar, tamisar, cuestionar. Específicamente en un sentido forense del juez que lleva a cabo una investigación. Interrogar, examinar al acusado o los testigos. Los siguientes son los versículos que incluyen esta palabra. Lucas 23, 14. 1 Corintios 2, 14. 1 Corintios 2, 15. 1 Corintios 4, 4. 1 Corintios 14, 24. Hechos 17, 11. Vean cómo en el libro de los Hechos se resalta el que en la iglesia de Tesalónica les faltó escudriñar la escritura. Y se destaca el hecho de que los bereanos comparaban en las escrituras si lo que se predicaba era verdad o no. Y nunca los apóstoles bíblicos dijeron: ustedes son unos incrédulos, hijos del diablo. ¿Cómo se atreven a querer comparar en la escritura si lo que predicamos es verdad o no? Ustedes tienen que creer y punto. No, ellos también resaltaron el hecho de que la iglesia estaba escudriñando, examinando. Pero hoy mucha gente en la iglesia no juzga, no examina, incluso ignora las escrituras. ¿Cómo va a juzgar una persona sin tener conocimientos? Y parece que a muchos predicadores conviene que su gente ignore. Así evitan ser examinados y cuestionados. Otras veces la gente no juzga por temor al hombre. Bien. Como vimos, los que caminan en el Espíritu deben examinar y discernir todas las cosas. Que esto nos ayude a entender lo que tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo y lo que no. Ya vimos que Cristo no nos prohibió juzgar adentro de la iglesia. Si no se pudiera juzgar, ¿dónde quedaría el papel del atalaya que corresponde a todo cristiano? ¿O qué sentido tendría una advertencia tan contundente y enfática como la de Judas en los versos 3 y 4? Aquí Dios nos está diciendo que luchar por el evangelio que proclamaron Cristo y los apóstoles es solemne obligación de todo cristiano. ¿Cómo podremos hacerlo? Solamente juzgando.